ejecutar si no tienes un modelo de gestión de programas y proyectos. Tienes 7 programas en la prefectura de Loja, pero no tienes, y en el municipio de Loja tienes algunos otros programas, pero si no tienes un modelo de gestión de proyectos que te ayude a controlar costos, tiempos y actividades, no puedes decir que vas a ser eficiente con el gasto. Pero se significa en primer lugar, una eficiencia de gasto, de cómo vas a utilizar lo que realmente tienes, que tampoco se encontraban acorde al manual clasificador de puestos. Ya dijeron esto, que el prefecto Rafael Dávila no tenía mayor asignación, mayor dedicación a temas de relacionamiento interinstitucional, institucional y de gestión de cooperación internacional. Este es un problema estructural el no contar con una agenda de proyectos. La persona que usted menciona fue el prefecto en ese tiempo, y los funcionarios que firmaron ese documento, algunos siguen trabajando en la prefectura de Loja, lo que significa que realmente no hay un chip nuevo. Mira, aquí tengo yo el documento de la estructura orgánica funcional de la prefectura de Loja. Tenemos 3 directores en áreas agregadoras de valor. Tenemos un director general de obras civiles, un director general de desarrollo productivo y un director general de riego. En la jefatura, en la dirección de riego hay 6 subdirecciones más. Hay 6 subdirecciones, tiene 6 filtros. Primero, ¿cuál es el trasfondo del gobierno para decir esto? Cuando se habla de reducir el presupuesto y se ha hecho un símil con el tema de que se gastan la plata en las fiestas, es decir, en cosas que no necesariamente se reflejan en obras tangibles. Pero vamos a ver a la realidad, cerca de 5 meses el gobierno nacional no ha transferido recursos a gobiernos autónomos que no generan ni $1 más que solo el recibir dinero y gastárselo. En este caso hablamos en Loja de la prefectura de Loja y de las juntas parroquiales, porque a excepción de ellos, solo los municipios son los que sí generan estos especies de tributos. El panorama de manera general, Jorge, ¿cómo vas? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado John, buenas tardes a la ciudad, a la provincia de Loja y al país. Cuánto gusto de saludarte, primera vez que estoy en este escenario, te felicito, es una empresa digital que la has construido de a poco y me da mucho gusto que los emprendedores lojanos vayan creciendo. El tema que tú estás planteando, John, tiene 2 aristas, un tema narrativo y un asunto técnico. Y para poder analizar con calidad este asunto, estimado John, tenemos que analizar el presupuesto de las instituciones públicas, en este caso los gobiernos autónomos descentralizados. El 23 de diciembre del 2025 presenté una solicitud a través de la Defensoría Pública en el portal de transparencia para que se me entregue la siguiente información. El 23 de diciembre a las 14:12 al municipio de Loja y a las 14:10 el gobierno provincial de Loja. Aquí tienes el documento, John, que te avala que hice esa petición el 23 de diciembre. Esta petición fue contestada por el gobierno autónomo provincial de Loja, pero no con el municipio, teniendo 49 días de retrasos de entregar esta información. Ahora, ¿qué se solicitó? Se solicitó el presupuesto institucional aprobado del 2026 a las 2 instituciones, el cronograma mensual de transferencia, el plan operativo, las metas e indicadores, los responsables de esta planificación y los procesos de mejora continua. Es la misma solicitud que fue presentada a los 2 GATS más importantes de la provincia de Loja. Únicamente contestó el gobierno provincial de Loja, el director de planificación, y expone, me permito adjuntar la información que corresponde a la Dirección de Planificación y Participación Ciudadana para los fines consiguientes. Entregaron el plan operativo. En este documento que te había pasado, solicito los procesos de mejora continua, informes, planes, actas, matrices de mejora continuas generados en 2025 y especificar qué acciones fueran implementadas en el 2026. Lo que quiere decir, estimado John, al no remitir estos planes de mejora continua, que el Consejo Provincial de Loja tiene problemas estructurales en el sistema de planificación. La Dirección de Planificación General tiene una dirección de planificación institucional y es la encargada de dar estos procesos de mejora continua y lamentablemente no lo tiene. A producción le hice llegar el presupuesto del gobierno provincial de Loja, si tal vez lo podemos compartir. El presupuesto del gobierno provincial de Loja asciende a 72
millones de dólares. Voy a verle en el teléfono. Ahí está en la pantalla. Ok, son 72 millones de dólares, ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos de financiamiento. Ahora, aquí es bastante importante ir haciendo un desglose para que la entrevista no se note muy técnica, estimado John, sino para llegar al mayor alcance y al común de la ciudadanía en general. Los ingresos corrientes se presupuestan con 12.580.000 dólares. De aquí se entiende una buena administración que los ingresos corrientes van a servir para pagar el tema de salarios y sueldos. ¿Cómo se componen estos 12 millones de dólares? Ahí tú lo puedes ver muy generalmente, pero por impuestos son alrededor de 3.000 dólares, venta de productos y materiales 65.000 dólares, tasas y contribuciones 1.015.000. Aquí está incluida la tasa vial. La tasa vial tiene un proceso de recaudación de 1 millón de dólares. Documento certificado por la prefectura de Loja. Es decir, el malestar que se ha causado por esta tasa no está mejorando las condiciones de vida de los lojanos. Mira, aparte tenemos transferencias y donaciones corrientes por un valor de 11.773.000. De estos 11 millones vienen aproximadamente 2,5 millones por el Fondo de Riego y vienen dineros también del Ministerio de Inclusión Económica y Social. A la larga, estos 11 millones nunca llegan, estimado John. Llegarán quizás unos 5 millones de lo que está presupuestado. Entonces aquí tienes un presupuesto que el presupuesto es una proyección únicamente, ¿no? El presupuesto está proyectado, pero en sí, en la realidad, cuando se hagan los gastos, no se va a tener estos 12 millones para los ingresos corrientes. Del modelo de equidad territorial que tienen que ver los ingresos de capital, se ha presupuestado 30 millones de dólares. Estos son las asignaciones que hace el Ministerio de Finanzas, estimado John. Estos son los que dicen que hay retrasos. Sí, y justamente voy hacia esa parte. A ver, se menciona de que hay que hacer esta reducción, este ajuste, este arreglo, por así decirlo. Ajá. Porque habla mucho del tema de las festividades, pero en cierta parte no se equivoca tampoco el gobierno nacional. Hay gran partes, hay muchos municipios que se dedican realmente a eso. Por ejemplo, en el tema de Loja, centrémonos quizás en el municipio y la prefectura, los dos principales. No gastan cantidades tan exuberantes como normalmente lo hacen otros municipios, pero no lo dejan, o sea, igual lo siguen haciendo. Y cuando uno va a ver resultados, por ejemplo, hablemos del tema de Loja, prefectura, no hace nada por administración directa. Todo es a través de la modalidad de contratos. ¿A qué se está dedicando, por ejemplo, esta institución? Y luego vamos con la del municipio. Prácticamente a recibir plata de alguien más, porque no la puede gestionar. Yo no he visto créditos no reembolsables que han llegado a la prefectura de Loja. Y construir, pero no de manera directa, dejar que alguien más lo termine haciendo. Recordando también que en la época de el ex prefecto Rubén Bustamante, se tuvo en este caso la delegación de gran parte de la gente que estaba trabajando en aquel entonces en la vía y luego pasó para acá. Es decir, ¿a dónde vamos con estas? Primero, las pretensiones por parte del gobierno, ¿son coherentes, no son coherentes? Y segundo, pero también, ¿qué viene por parte también de los gobiernos autónomos? A ver, estimado John, yo soy técnico y te hablo con números. Vamos con el tema de presupuesto, terminarlo de hablar. Ingresos de financiamiento son 8.733.000 y con documento certificado tengo que de saldo caja de bancos hay 5.729.000. Yo realmente lo dudo porque no se han cumplido algunos compromisos financieros. Por ejemplo, no sé si el día de hoy o mañana ya paguen mensualización de décimos y fondos de reserva, pero sí no se ha visto que el Consejo Provincial tiene estos 5.700.000. Hablé con la persona indicada, me dijo que la tiene en bonos, entonces no iría en saldo de caja bancos, porque la tienes en bonos. Y saldos por devengar 14 millones. Entonces, esta asignación presupuestaria de 72 millones de dólares de la prefectura de Loja aterrizará en 49 y 48 millones de dólares. Ahora, para armar el asunto de la narrativa y lo que se está discutiendo, el asunto técnico de cómo van a ir los gastos. Si, por ejemplo, si en ingresos corrientes hay problemas de recolección, de poder incrementar los ingresos del Consejo Provincial, si apenas la tasa vial te está dando $1 millón, ¿para qué
¿qué capacidad de gestión tienes con un presupuesto que lamentablemente tiene problemas de asignación? Ahora yo, de los 30 millones de dólares de la prefectura de Loja, por el modelo de equidad territorial, se supone en primera instancia que de ahí se va a pagar los sueldos, cosa que no debería ser así, se debería pagar de ingresos corrientes. Pero el común denominador en los gobiernos autónomos descentralizados es que se coge dinero de ahí. Entonces, de estos 30 millones de dólares, se va a destinar, se debe destinar constitucionalmente, y como lo establece el COTAD, hasta el 30% de la asignación. Estamos hablando que no se puede destinar más de 10 millones de dólares en gasto corriente. Actualmente la prefectura de Loja paga cerca de $700,000 mensuales solo por concepto de nómina. Si eso tú le haces una proyección para el año 2026, le sumas el aporte patronal, le sumas también el impuesto, el aporte que se hace por ICE, por IESE, por SECAP, y le sumas las sentencias judiciales, vas a tener un presupuesto que a la larga en gasto corriente, solo en pago de nóminas y cumplimiento de sentencias, ascenderá a 17, 18 millones de dólares. ¿Y cuánto te sobra para inversión? 12 millones de dólares. Entonces la prefectura tendrá que acudir al endeudamiento con la banca del sector privado con la banca del sector público. Entonces, es preocupante la situación de la prefectura de Loja, que se tiene problemas estructurales. El problema de Loja y la provincia es el sistema de planificación del municipio y de la prefectura de Loja. En esa instancia he venido a darte un ejemplo de cómo se llevan los gobiernos autónomos descentralizados con documentos. Ahora, ese error nosotros los detectamos en el año 2017. En el año 2017, este servidor fue funcionario de la Dirección de Cooperación Internacional, que pertenece a la Dirección de Planificación. Y ahí pedí la posibilidad de que se me apoye para poder gestionar y hacer un modelo de gestión de proyectos para gestionar recursos de cooperación internacional. Sin embargo, cuando estaba levantando esta información, me contesta la directora de Cooperación Internacional en el año 2017, me entrega un instrumento en una escala, en una valoración de 25 puntos, que el principal problema de la prefectura de Loja en el tema de asignación y formulación de proyectos es que no cuentan con el apoyo de la autoridad competente. Y la acción, posesionar ante el señor prefecto los temas de cooperación, breach marketing, aprovechando vicepresidencia del CONGOPE, calificado con 20 puntos, que el principal problema de la prefectura de Loja era el desinterés del prefecto de ese entonces. En el tema, usted, para puntualizarlo, no contar con el apoyo del prefecto, en aquel entonces era el prefecto Dávila en el año 2017. Los funcionarios y los que tenían el rol de la Dirección de Cooperación Internacional, que tampoco se encontraban acorde al manual clasificador de puestos, ya dijeron esto, que el prefecto Rafael Dávila no tenía mayor asignación, mayor dedicación a temas de relacionamiento interinstitucional, institucional y de gestión de cooperación internacional. Este es un problema estructural, el no contar con una agenda de proyectos. Mira que a los diferentes actores políticos, ya hablando del GAT, a los diferentes actores políticos, les he propuesto lo siguiente, estimados John. Miren, necesitamos la prefectura de Loja, los gobiernos autónomos descentralizados, actores políticos, hacer un pacto para sacar a nuestra provincia adelante. Mira, y en esa tónica, en esa línea, en el año 2024 yo ya compartí un documento de una propuesta de agenda básica de desarrollo para la provincia de Loja, la cual te la entrego para que tú la puedas hacer llegar. Jorge, quiero puntualizar esto porque usted me menciona, por ejemplo, aquí un dato preciso. Aquí se dice según aquí, el plan de mitigación de riesgos. En uno de los riesgos que detectan es no contar con el apoyo de la autoridad en temas de cooperación internacional. Y en aquel entonces el prefecto era el ingeniero Dávila. La pregunta es, ¿esta modalidad se sigue manteniendo igual en la actual administración del ingeniero Mancino o qué cree usted que también, dicho sea de paso, es funcionario de la prefectura de Loja? Lo que pasa es que yo hablo que la prefectura de Loja, el municipio de Loja y todos los GAS tienen problemas estructurales, y al tener problemas estructurales tienen problemas en el sistema de planificación. La persona que usted menciona fue el prefecto en ese tiempo, y los funcionarios que firmaron ese documento, algunos siguen trabajando en la prefectura de Loja.
lo que significa que realmente no hay un chip nuevo. Mira, aquí tengo yo el documento de la estructura orgánica funcional de la prefectura de Loja. Tenemos 3 directores en áreas agregadoras de valor. Tenemos un director general de obras civiles, un director general de desarrollo productivo y un director general de riego. En la jefatura, en la dirección de riego hay 6 subdirecciones más. Hay 6 subdirecciones, tiene 6 filtros. Para citarte un ejemplo, las plántulas de café que se dice que han sido entregadas en una cantidad de 2 millones a los productores de Loja de esta línea, lamentablemente han sido entregadas de la Dirección de Gestión Ambiental, pero no se ha concatenado el trabajo con la Dirección de Desarrollo Productivo. ¿Para qué? Para que se haga un estudio de suelos y se vea cuánto va a aumentar la productividad. Es decir, se llevan parcelas divididas pensando que solo entregar una plántula de café es tener un impacto de desarrollo, cuando no es así. Necesitamos dinamizar la economía y necesitamos que estas direcciones se unan. Mira, tienes ahí 7 directores y la Dirección de Gestión de Desarrollo Productivo tiene 2 direcciones más. Si hay un proceso de reingeniería, pasaría un solo director para riego y para gestión ambiental y riego, porque no tienes tantos filtros y te permite más holgura y te permite romper esos candados burocráticos y parcelas de poder, y te permite tener una cadena en la cual realmente tú puedes medir el impacto de las plántulas de café. Otra cosa, de los 2 millones de las plántulas de café que fueron entregadas, han sido entregadas sin ningún tipo de valor. Si tú le pones un valor de 10 centavos a cada plántula de café, ya tienes el $1.000.000 que te genera la tasa vial. O sea, lo podríamos compensar de otras maneras. Existen maneras de hacerlo en gestión, en política pública. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la capacidad de respuesta en los gas tiene que ser mejorada. Y tienes otra dirección de vialidad y obras civiles con 4 direcciones, y encima tienes un coordinador general. Y este coordinador general coordina estas áreas operativas, estas direcciones. Pero cuando tú tienes el director de vialidad, pues se entiende, tienes el asesor vial, el asesor ambiental, el asesor en desarrollo productivo. Entonces, ¿qué tienes? Un coordinador de asesores. ¿Cuánto gana el coordinador general de desarrollo productivo? Lo pueden ver en el portal de transparencia. Entonces, tiene que existir la manera de reducir estos gastos. ¿Por qué? Porque el pago de la nómina justamente la concentran las personas del nivel jerárquico superior. Si pagas, por ejemplo, $1 millón, el nivel jerárquico superior se llevaría unos $350,000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no existe una política salarial en el Consejo Provincial de Loja en donde se optimice la experiencia de los funcionarios. Pero eso podría traducirse también en que todo lo hacen a través de la contratación pública. Por eso es que no existe mayor peso para tener cuerpo obrero o trabajadores de rango más bajo que puedan, en este caso, formar parte de algún proceso de una obra física que se le quiere ejecutar de manera directa. Es que no puedes ejecutar si no tienes un modelo de gestión de programas y proyectos. Tienes 7 programas en la prefectura de Loja, pero no tienes, y en el municipio de Loja tienes algunos otros programas, pero si no tienes un modelo de gestión de proyectos que te ayude a controlar costos, tiempos y actividades, no puedes decir que vas a ser eficiente con el gasto. Entonces, pero se significa en primer lugar, una eficiencia de gasto, de cómo vas a utilizar lo que realmente tienes. Y segundo, la capacidad de respuesta de los equipos y maquinarias. Cuando hablo de modelo de gestión de proyectos, y por ahí va tu idea, tu pregunta, tú haces una base de datos. Por ejemplo, ¿cuál es tu equipo caminero? ¿Cuál es tu equipo que tienes para los proyectos de campo? Por ejemplo, tractores viales, en el tema de vial, volquetas, tractores y todo ello. Entonces, no existe una cuantificación de cuánto estás utilizando en el proyecto. Es decir, los costos de producción, los costos corrientes y los costos que demandan los proyectos no están bien identificados. Porque una cosa más, John, la prefectura de Loja y el gobierno autónomo descentralizado en sí no tienen proyectos, tienen perfiles de proyectos, que es otra cosa distinta. El problema central de la asignación presupuestaria de los GATS es el tema de que no existe un modelo de gestión de programas y proyectos y buena capacidad técnica. Muy bien, Jorge, por honor al tiempo, quiero dejarte con tu mensaje final. Siempre habrá más tiempo para conversar de estos temas, pero obviamente con esto pues queda también más que comprobado, y las dudas nuestras y de toda la ciudadanía son más evidentes. Nunca va a venir la inversión acá a Loja, porque primero
no le ponen interés a los departamentos que se encargan de estos temas. Y lo otro, tampoco tienen proyectos desarrollados. Son prácticamente lluvias de ideas que ellos las hacen en cuestión de no menos de 3 meses. Y eso, una institución seria, un organismo serio, no, ni siquiera se va a prestar ni para por lo menos brindarles un café en una primera reunión. Con esto queda comprobado básicamente que no solo el modelo de gestión, el desconocimiento total por parte de quienes ejercen el poder hace que pase factura a Loja. Te quiero dejar con tu mensaje final y nos veremos en una próxima ocasión, Jorge. Sí, yo agradeciéndote, te había dejado esta propuesta de desarrollo económico para la provincia de Loja y mi mensaje final a todos los actores políticos. Se deben enfocar en algo, en la estrategia para el crecimiento económico de la provincia. Los 15 cantones fuera del cantón Loja de la provincia se encuentran en estado de decrecimiento, existe pobreza, desnutrición infantil, desempleo. La principal duda del presidente Noboa, no es que Noboa vino de loco y trató el tema productivo, aquí hay un indicador altísimo de pobreza. La propuesta provincial debería ser una tasa de crecimiento económico, elevar la tasa de crecimiento económico, tener una buena estrategia de crecimiento económico y tener una cartera de proyectos. Mi mensaje final a la ciudadanía es el siguiente. En primer lugar, que nos hagamos actores activos de desarrollo. Y la manera de ser actores activos del desarrollo es informándonos y buscando información de valor, como la puedes obtener aquí en este medio o en la mediatización de noticias nacionales. No permitamos que nos gobiernen los más malos. Busquemos por una política pública más justa, más llevadera. Eso, mi estimado John.